Saludos a todos. En esta ocasión continuamos con lo que son los conjuntos numéricos. Para esta parte conoceremos los números racionales, los números irracionales, los imaginarios, complejos y reales. Adelante. Se conoce como números racionales al conjunto de todos aquellos números que se pueden escribir como fracción, es decir, yo tengo este conjunto que se representa por la variable q, donde a sobre b es una fracción, como conocemos una fracción. A y b son números enteros. La única condición es que b debe ser distinto de 0. A es el numerador y b se le llama denominador. Como ejemplos son los siguientes. El 2 sabemos que debajo tiene un 1. El 17 por igual. El 0 solo también. Porque todos los números que están así solos sabemos que le podemos colocar un 1 porque tienen un 1 de denominador. Negativo en octavo, 14 tercios, negativo 2 séptimos. Los números decimales también son parte de los números racionales porque se procede a dividir el numerador entre el denominador. Si yo divido una fracción, pues me va a dar un número decimal. Números decimales que se clasifican como exactos, periódicos y mixtos. Atendiendo entonces que si yo tengo una fracción y el denominador es 0, ese número no es racional. Existe esta salvedad. Todo número entero es racional. Sabemos que 3 es un número natural porque 3 pertenece a los naturales. 3 es un número cardinal porque 3 pertenece a los números cardinales. Y como 3 es igual a 3 sobre 1, entonces 3 es racional. Por lo tanto, 3 también pertenece al conjunto de los números racionales. En símbolos, podría decirse de esta manera. Los números naturales son un subconjunto de los números cardinales, es decir, que los números naturales están dentro de los números cardinales. Los números cardinales están dentro de los enteros. De forma tal, los números cardinales son un subconjunto de los enteros. Entonces, los enteros son un subconjunto de los racionales, que los enteros están dentro de los números racionales. Es el significado. En este diagrama podemos observarlo de esta manera. Lo primero que nos enseñan son los números naturales, luego conocimos los números cardinales. Aplicados estos dos, entonces aprendimos sobre los números enteros. Y se observa entonces que los racionales contienen a los enteros. Por lo tanto, todo número natural también es un número racional. Todo número cardinal, pues también es un número racional. Y todo número entero también es un número racional. Los racionales también se colocan en la recta numérica, al igual que los enteros. Entonces, recordando que llamamos numerador a la parte de arriba y denominador a la parte de abajo. Para ubicar fracciones en la recta numérica, se divide la unidad, o sea, el entero, en segmentos iguales, como indica el denominador. Y se ubica la fracción según indica el numerador. ¿Qué es esto? Miren, 3 sobre 2 o 3 medios. Quiere decir, como el denominador es 2, quiere decir que entre el 1 y el 2 habrán dos secciones. Esta sería 1 y ese sería el 2. 1, 2. 1, 2. Las reglas que usualmente usamos tienen 10 rayitas, por así decirlo. Son 10 divisores porque están divididas en 10 secciones. O sea, se ubican los números que tienen fracciones de denominador 10. Así, 3 medios es solamente contamos 1, 2, 3. 3 secciones divididas de 2 y ahí tenemos ese número ubicado en la recta numérica. Sencillo, ¿verdad? Al igual pasa acá. Representar en la recta numérica estos números. Observen que todos están divididos entre 3. Tienen como denominador 3. Por lo tanto, con una sola recta numérica, haciendo 3 divisiones, se puede hacer. Así, miren, 4 tercios. Entonces, si yo ubico 1, 2, 3. Y luego 1, 2, 3 a igual distancia. 1, 2, 3 siempre. Lo importante ahora sería contar 4 tercios positivos, quiere decir 4 lugares, porque ya como todo está dividido entre 3, 4 lugares después del 0 sería 1, 2, 3, 4. Y ahí sería 4 tercios. 8 tercios por igual. Partimos desde el 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y aquí se ubica 8 tercios. Y si es negativo 2 tercios, bueno, pues a la izquierda del 0, 1, 2. Negativo 2 tercios está acá. Y si es negativo 7 tercios, pues es de igual forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
y aquí está negativo 7 tercios. Sabemos que si hay diferentes denominadores, entonces debemos hacer diferentes rectas numéricas para poder dividir las secciones como lo indica el denominador. Recordaremos ahora la simplificación de fracciones. Simplificar fracciones significa convertir una fracción en otra equivalente lo más simple posible, o en otras palabras, llevarla a una fracción irreducible. Aquí tenemos que 5 décimos es equivalente a un medio. ¿Cómo lo hago? Bueno, se empieza probando con los números primos más pequeños, 2, 3, 5. Sí, el 7, el 11 también se pueden, pero estos tres son los más comunes. Es decir, se dividen entre 2 hasta que ya no se pueda. Después se sigue entre 3 y finalmente con el 5. Un dato curioso es que si el numerador y el denominador pues terminan en 0, se pueden dividir primero entre 10 y ahorramos los pasos. ¿Cómo sabemos que la fracción ya está simplificada? Bueno, cuando ya no se puede seguir dividiendo arriba y abajo por el mismo número. Veamos unos ejemplos. Simplificar la expresión siguiente. 90 sobre 150. Yo pude haberlo dividido entre 10, como le dije, pero no, vamos a hacerlo así. Yo a este lo voy a dividir entre 5, porque yo sé si una cantidad termina en 5 y en 0, pues tiene quinta. Y el denominador, pues también lo voy a dividir entre el mismo número que está arriba, lo voy a dividir abajo. No pueden ser divorciados, tiene que ser de la misma manera. Así, 90 entre 5, 45 y 150 entre 5, 75. Observen ahora que mi fracción resultante termina en 5. Por lo tanto, tiene quinta también. O lo que es lo mismo, voy a dividir entre 5 nuevamente. Así que 45 lo divido entre 5 y el 75 lo divido entre 5 y queda esta fracción resultante. Así, 45 entre 5, pues son 9. Y 75 entre 5, pues son 15. Observemos ahora, tengo 9 y 15. Este número de acá abajo, el denominador, tiene quinta, pues termina en 5. Pero sucede que el 9 no puedo dividir entre 5, así que debo buscar otro. Sería el 2, pero ninguno de esos dos números son números pares, pues para dividirse entre 2, los números tienen que terminar en un número par o en 0. Así que queda el 3. Yo sé que el 9 se divide entre 3, por ende todos sabemos eso, ¿verdad? Y que 15 se divide entre 3, pues vamos a hacerlo así. 9 dividido entre 3 y 15 dividido entre 3. Fracción resultante, 3 quintos. Observen entonces que 3 quintos ya no puedo seguir dividiendo más. Llegué a la fracción irreducible. ¿Por qué? Bueno, sencillamente el 3 solamente tiene tercera, el 5 tiene quinta, no tengo más por donde buscar. Si no encuentro un número que pueda dividir tanto el numerador como el denominador, pues hemos terminado. Observen el siguiente. Observemos este ejemplo. 24 sobre 108 avos. Como el número 24 termina en un número par que es 4 y el 108 termina en un número par que es 8, entonces puedo decir que tiene mitad. Así que ambos lo voy a dividir entre 2. Al dividir 24 entre 2 hacen 12 y 108 entre 2, 54. De nuevo puedo observar que termina en 2 y el 4. Si la cifra termina en un número par, la cantidad tiene mitad. Así que seguimos dividiendo entre 2. Y de hacerlo de esa manera, 2 entre 2, 6 y 54 entre 2, 27. Bien. El 6 tiene ¿qué? Sí, tiene mitad. Y el 27 tiene mitad. ¿Tú crees? Pero el 7 no es un número par. Así que lo que tiene siguiente es tercera, por decirlo así, dividirlo entre 3. Así que voy a dividir entre 3. 6 entre 3 hacen 2. 27 entre 3 son 9. Sucede que el 2 solamente tiene mitad y el 9 tiene tercera. No puedo dividirlo en un número diferente. Así que como no puedo encontrar un número para dividir ambos, he llegado a la conclusión de que la fracción simplificada de 24/108 avos es 2/9. Observemos este ejemplo, que es la manera más común como ustedes lo han hecho toda la vida. Así, 30/24 avos, trazándole una rayita para dividir tanto el numerador como el denominador. Pero ojo, tiene que ser el mismo número. Algunas personas dividen el 30 a mitad, tercera, quinta, etcétera, etcétera, y llegan a un 1. Luego toman el 24, mitad, tercera, quinta, lo que sea, séptima, onceava, y llegan a un 1. Y al final le queda 1 sobre 1. Y eso no puede ser. Entonces, como termina en 0 y 4, estos dos números pues tienen mitad, 0 y 4. Por lo tanto, voy a dividir 30 entre 2, que son 15, y 24 entre 2, que son 12. Luego, 15 y 12 tienen tercera. Así que 15 entre 3 hacen 5 y 2 entre 3 hacen 4. Tengo un 5 y un 4. El numerador acá, 5, tiene quinta. El denominador tiene mitad.
no tienen iguales, por lo tanto he terminado. Así que serían 5/4. Propiedades de los racionales. Hemos hablado de esto en la tarea de investigación. Propiedad clausurativa, según el cual al sumar dos números racionales, el resultado siempre será otro número racional. Es decir, si yo sumo dos fracciones, me va a dar como resultado otra fracción. Propiedad asociativa. Se dice que si se agrupan los diferentes sumandos racionales, el resultado no cambia y seguirá siendo un número racional. Recuerden que la asociativa lo que cambia son los paréntesis, no la posición. Es conmutativa, donde en la operación, si el orden de los sumandos varía, el resultado no cambia. Tengo elemento neutro. El elemento neutro es una cifra nula, la cual si es sumada a cualquier número racional, la respuesta será el mismo número racional. Todo depende de la operación que estemos usando. Elemento neutro de la suma, pues sería sumar la fracción con 0. Elemento neutro de la multiplicación sería multiplicarlo por 1. Inverso aditivo o elemento opuesto. Es la propiedad de números racionales según la cual existe un elemento negativo que anula la existencia del otro. Inverso aditivo. Quiere decir que para toda fracción positiva, por ejemplo, un medio, aparece una fracción negativa que es negativo un medio. Así, me va a anular, me va a dar 0. Propiedad de los números con la multiplicación y división, propiedad interna, en razón de que al multiplicar números racionales, el resultado también es un número racional. También cuenta con la propiedad asociativa, que los agrupa sin cambiar la posición, simplemente la forma de agruparlos. Es conmutativa. Aquí se aplica la famosa frase, el orden de los factores no altera el producto. Entre números racionales también funciona. Propiedad distributiva. Al combinar sumas y multiplicaciones, el resultado es igual a la suma de los factores multiplicado por cada uno de los sumandos. El elemento neutro de la multiplicación sabemos que es el 1. Ahora sí, operaciones, suma y resta. Si los denominadores son iguales, dejamos el mismo denominador y sumamos o restamos el numerador. Por lo tanto, como tengo un 15 acá y un 15 acá, lo que voy a hacer, no voy a sumar 15 más 15, 30, sino como son iguales, yo voy a pasar el mismo denominador y a sumar los numeradores. Así, 4 más 7 hacen 11 y paso el 15. De igual forma, si estoy restando, miren, una resta de fracciones de igual denominador, paso el denominador, que sería 15, y resto 4 menos 7, que es negativo 3. Sencillo. Si son de igual denominador, paso el denominador y sumo o resto los numeradores de acuerdo a la operación que esté utilizando. Si uno de los denominadores es múltiplo del otro, lo primero que hay que hacer es poner un denominador común. Este es el mínimo común múltiplo que aprendimos a hacer en la clase pasada. Ahora tenemos que multiplicar cada numerador por el número que hayamos multiplicado el denominador. Para ello dividimos el mínimo común múltiplo entre el denominador inicial y el resultado lo multiplicamos por el numerador de esta fracción. Así, 15 y 45. Yo sé que 45 es el mínimo común múltiplo porque cuando yo divido 45 entre 15, pues me va a dar 3, o sea, me da exacto. Y puedo decir 45 entre 5. Así, de forma mecánica, sin hacer el mínimo común múltiplo, yo sé que 45 lo sería. Entonces, divido 45 entre 15. Y el resultado que me da, pues lo multiplico con el número. Por eso tenemos acá 2 por 3, porque 45 entre 15 son 3, multiplicado por el numerador. Repito el proceso, 45 entre 45 es 1, y por eso aparece aquí 1 por 7. Multiplicamos en el numerador, 2 por 3, ¿cuántos son? Ajá, más 7 por 1, exacto. Luego sumamos, dejando el denominador tal cual, y queda 13/45. Este no lo puedo simplificar porque 13 es un número primo que solo tiene 13ava. Pero 45 no se divide entre 13, así que me he quedado ahí la suma. Si los denominadores son primos entre sí, ¿qué hacemos? Exacto. Puedo multiplicar los denominadores, 5 por 7 son 35. Eso yo lo voy a hacer si los denominadores son primos. Y luego el mismo proceso. 35 entre 5, ¿cuántos son? Exacto. Y por eso tienen aquí 2 por 7. Ahora, 35 entre 7, pues son 5. Y por eso hay aquí 5 por 1. Multiplico el numerador, 2 por 7, ajá, más 5 por 1. Exacto. Sumamos los numeradores y queda esa expresión, 19/35. Otra fracción irreducible. Si aplicamos el mínimo común múltiplo, entonces 12 y 18, lo primero que tengo que hacer es buscarlo. ¿Recuerdan cómo hacerlo? 12
18, extraigo, tiene mitad, 2 entre 2, ajá, 18 entre 2, muy bien. El 6 aún tiene mitad, 6 entre 2, bien. 9 entre 2, perfecto. Ambos tienen tercera, ya no tienen mitad, seguimos con el 3. 3 entre 3, exacto. Y 9 entre 3, ahora, como me queda 1 y 3, es obviamente que termine en un 3. Queda 1 y 1. Y al final, pues multiplico los números primos encontrados. 2 por 2 son 4, 4 por 3 son 12 y 12 por 3 son 36. O sea que el mínimo como múltiplo entonces que voy a trabajar sería 36. Así voy a aplicar el mismo proceso. Tengo el 36, lo divido entre 12. Entonces serían 3. Y entonces multiplico 3 por el 5, o lo tengo aquí expresado. De nuevo, 36 entre 18, entonces es a 2, y luego digo 2 por 7. Si multiplico los dos numeradores, tengo 5 por 3 más 7 por 2, exacto. Y si sumo ya, 29 sobre 36, también irreducible. ¿Cómo se hace la multiplicación de fracciones? Sencillamente, se realiza de forma horizontal, en línea. Es decir, el numerador de la primera fracción por el numerador de la segunda y el denominador de la primera por el denominador de la segunda. Sencillo. La división de fracciones, pues se realiza una multiplicación cruzada, o a mi entender, lo que más me gusta decir que el dividiendo se multiplica por el recíproco del divisor. Y división de fracciones mixtas. En la división de fracciones mixtas es necesario que la parte entera se exprese como fracción, con el mismo denominador que en la parte fraccionaria, o lo que quiere decir convertir los números mixtos en fracciones impropias. Veamos. Observemos los ejemplos. ¿Cómo se hace la multiplicación? Bueno, habíamos comentado que se hace en forma horizontal, numerador con numerador y denominador con denominador, a sabiendas de que en este ejemplo la primera fracción es negativa y la segunda positiva, por lo tanto el resultado será exacto, negativo. Así, negativo 4 por 7 son negativo 28 y 5 por 8, 40. Es reducible, así que voy a sacarle mitad a cada uno. Yo sé que tiene mitad porque 28 pues termina en 8, que es un número par, y el 0 también va dentro de la regla de si tiene mitad. Así que sería negativo 14 enteavos, también tiene mitad, y lo que me quedaría es negativo 7 décimos. Si la fracción se reduce, vamos a reducirla. La división. Negativo 4 quintos dividido entre 7 octavos. Lo que decía, al dividendo se multiplica por el recíproco del divisor. ¿Qué es esto? Bueno, que el dividendo se queda igual. Y voy a multiplicar, miren, cambio el signo de división por multiplicación, y aquí voy a colocar el recíproco. Aquí era 7 octavos y el recíproco es lo inverso, 8 séptimos. Y ya como yo sé hacer multiplicaciones, pues lo hago como el ejemplo de arriba. 4 por 7 y 5, 4 por 8 y 5 por 7, perdón. Número mixto. Para cambiar número mixto a fracción impropia, recuerden que hago 8 enteros 3 quintos. Se multiplica 8 por 5 y se le suma 3. Así, primero acá, la multiplicación, 8 por 5, 40, más 3 son 43 quintos. Y así convierto. Oh, ¿y este ejercicio cómo lo hacemos? Bueno, lo primero que tengo que hacer es cambiar esos números mixtos que veo a fracciones impropias. Vamos a ver. 7 entero un cuarto, como habíamos dicho, 7 por 4 y le sumo 1, por eso es 29 cuartos. Fíjense que es el mismo denominador que vamos a dejar. La siguiente es 2 enteros 3 quintos, y al hacerlo, 2 por 5 y le sumamos 3, por lo tanto son 13 quintos. Ahora voy a plantear de nuevo la operación. 29 cuartos más 13 quintos menos 5 sobre 1. Recuerden, si el número es entero, le puedo agregar su 1. Más 8 tercios. Entonces, como tengo números allá varios, lo que voy a buscar es el mínimo común múltiplo. ¿Recuerdan? Exacto, así. Tomo los denominadores e inicio sacando mitad, tercera, quinta. Recuerden que no hay un orden específico para hacerlo, pero el objetivo es llegar 1, 1, 1. Multiplicar entonces, y ese es el mínimo común múltiplo. Ahí tengo 60. Voy a dividir y multiplicar. Esa es nuestra frase. No voy a hacer como hacíamos antes de sumar 2, el resultado restarla con la otra, el resultado sumarla con la otra. No, somos grandes. Vamos a hacerlo todo junto. Así que voy a decir
60 entre 4. Y luego de que yo divida, el resultado, que es 15, lo multiplico por el numerador, que es 29. Así, 15 por 29. Más, repito el proceso. 60 entre 5 son 12. Y ese 12 lo multiplico por el numerador, que es 13. Sigue el proceso. Miren, signo de resta aquí, pues signo de resta allí. Así, 60 entre 1, pues 60 multiplicado por 5, más 60 entre 3 multiplicado por 8. 60 entre 3 es 20, 20 por 8. Pues lo que queda es hacer las operaciones que están en el numerador. 15 por 9, 435, 12 por 13, 156, 60 por 5, 300 y 20 por 8, 160. Fíjense que el denominador sigue siendo el mismo. Estos números que tengo acá los voy a colocar así mismo en la calculadora. 435 más 156 menos 300 más 160. Y ese es el resultado. 451 sobre 60. Y no puedo reducirlo, lamentablemente. Y ahí tengo. Convertido en número mixto, que también puede expresarse así. 7 enteros, 31 sesentavos. Recordando, simplemente voy a dividir 451 sobre 60. Y el resultado que tengo acá, 7, que es el cociente, 31 fue lo que quedó, y 60 es el mismo denominador. Los porcentajes. Muy interesante parte de los números racionales. El porcentaje nos indica un tanto de cada 100 unidades. Entonces, el 7% de alguna cantidad implica que de cada 100 unidades solo se toman 7. 7% es 7 cosas sacadas de 100. Cuando una familia invierte el 45% de sus ahorros en comprar una vivienda, se está gastando en ella 45 pesos de cada 100 que ha ahorrado. Se puede definir el tanto por ciento como una fracción que tiene el denominador 100. En este caso, 45% es la fracción decimal 45 sobre 100, que es lo mismo que 0.45. Vamos a calcular porcentajes. Para calcular el porcentaje de una cantidad, multiplicamos la cantidad por el número que indica el porcentaje y dividimos el resultado entre 100. Así, el 20% de los estudiantes de un colegio que tiene 240 alumnos practica deportes. ¿Cuántos estudiantes practican deporte? Bueno, para hallar la respuesta multiplicamos 240 por 20, o sea, por el porcentaje, y dividimos el resultado entre 100. Así, 240 por 20 son 4.800. Al dividirlo entre 100, me queda 48. Por lo tanto, 48 estudiantes practican deporte. Otra manera más rápida es esta. Vamos a calcular el porcentaje de una cantidad. Lo que vamos a hacer es convertir el porcentaje a número decimal y lo multiplicamos por la cantidad que queremos. Así, el 20% de 240 de los estudiantes del ejemplo anterior, como 20% al dividirlo entre 100 hacen 0.2, pues simplemente 240 por 0.2 es igual a 48. Los aumentos se hacen de la misma manera. Para saber cuánto es el aumento de una cantidad, conocido el porcentaje, se multiplica la cantidad por el porciento y se le suma a la cantidad original. Vamos a ver. Una empresa hará un aumento a sus empleados de un 5%. Si la secretaria del lugar gana 18.543 pesos, ¿cuál será su salario luego del aumento? Pues el 5% lo voy a llevar a un número decimal que sería 0.05. O sea, al dividir 5 entre 100, 0.05. Ahora, a esa cantidad le voy a multiplicar el salario que devenga la secretaria, 0.05 por 18.543. El resultado es 927.15. Y como es un aumento, voy a sumarle al salario de la secretaria esa cantidad que me ha dado. Por lo tanto, la secretaria devengará un salario de 19.470.15 después del aumento. Los descuentos funcionan de la misma manera. Para saber cuánto es el descuento de una cantidad conocido el porcentaje, se multiplica la cantidad por el porciento y se le resta la cantidad original. Porque es un descuento, vamos a restar. Un aumento, vamos a sumar. Así, en una tienda de calzados han colocado un descuento con motivo de cambio de temporada de un 35%. Si un par de zapatos cuestan 3.876.76, ¿cuánto costará luego del descuento? Bien, hacemos el mismo proceso. Convertimos la parte de porcentaje a un número decimal. Luego, multiplicamos por la cantidad que cuesta el zapato. 3.876.76. El resultado es 1.356.87. Como estoy aplicando un descuento, voy a restarle esa cantidad al precio de los zapatos. Y al restarle,
los zapatos tendrán un precio de 2.519.89. Sencillo, ¿verdad? Para hallar el porcentaje de un número total, vamos a ver. Para hallar el porcentaje de un total, se divide la parte entre el número y se multiplica por 100. ¿Qué es eso? Esto. En una caja hay 35 mangos y de ellos 3 salieron dañados. ¿Qué porcentaje de mangos salieron con desperfectos? Entonces, el número total es 35 y la cantidad de dañada es 3. Entonces, aquí como tengo que dividir 3 entre 35, o sea, la parte dañada entre el total, y luego multiplicarla por 100. Así, 0.085%, podemos decir que el 8.5% de los mangos están dañados. Hallar un número total si se conoce una parte y un por ciento de él. Esto se encuentra dividiendo la parte entre el por ciento y multiplicándolo por 100. Sencillamente, en un grupo de clases hay 23 mujeres, lo que equivale a un 75% del total. ¿Cuántos estudiantes son en total? Ya veremos. Voy a dividir 23, que es la cantidad de damas que hay, entre el 75% que los representa. Y luego de dividirlo, lo multiplico por 100. 0.31 por 100 equivale a que hay 31 alumnos en el salón de clases. Estos son los números irracionales. Se representan por la variable Q, a veces un asterisco y otras veces con un apóstrofe. Son aquellos que no se pueden escribir como una fracción, o sea, decimales infinitos, no periódicos. En su mayoría, se obtienen al sacar la raíz inexacta a un número entero positivo. Fíjense que mencionamos decimales infinitos no periódicos, y por ello tengo acá el número pi. El número pi todavía le están descubriendo números, porque el número pi no termina nunca, ni tampoco es periódico que se repita tanto. Nosotros trabajamos con 3.16, pero saben que hay mucho más. Por ahí tenemos raíz de 3, raíz de 2, raíz de pi. Así podemos decir que los números racionales intersectado con los números racionales es un conjunto vacío. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay nada igual entre un número racional y un número irracional. Los números reales es el conjunto formado por la unión entre los números racionales y los números irracionales. Recuerden que los números racionales contienen a los números enteros y los enteros a su vez contienen a los naturales unido, esa U significa unido, a los números irracionales que acabamos de ver. Así, el 3 es parte del número real, los números negativos también, las fracciones también, los números decimales pues también. Acá raíz de 2 que pertenece a un número irracional también es un número real. Esta cantidad infinita de números y más allá también es un número real. Ese es el diagrama representativo. Los números reales están compuestos por los números racionales y los números irracionales. Los números imaginarios son todos aquellos números que no son reales, entonces son imaginarios. Se representan por la variable i. Así, la intersección entre un número real y un número imaginario es un conjunto vacío. Quiere decir que no tienen nada en común un número real y un número imaginario. Ejemplo de eso son, o los números imaginarios se forman por las raíces de un índice par y parte subradical negativa. Así. Si yo quiero saber cuánto es la raíz cuadrada de negativo 4, entonces el resultado está en el campo de los números imaginarios, ya que el resultado es más o menos 2i. Igual para la raíz de negativo 25, ya que el resultado es más o menos 5i. Raíz cuarta de negativo 16, fíjense, raíz par de cualquier número negativo me va a dar un número imaginario, que para bien en esta ocasión es más o menos 2i. Ahora conoceremos a los números complejos. Es el conjunto formado por la unión entre los números reales y los números imaginarios. Así yo tengo 5, que es un número real propio, 68i, que es un número imaginario. Ambos son parte del conjunto de los números complejos. También está 4 más 3i, un número real que es 4, un número imaginario que es 3i. No se suman, no se restan, simplemente así se queda esa expresión. Igual que 8 más 9i. El diagrama representativo es que el conjunto de los números complejos implican a los números reales y a los números imaginarios. Después de observar esta parte complementaria de los conjuntos numéricos, ¿qué va a pasar? Que vamos a trabajar. Así que, manos a la obra.